platicar contigo, contador, y pues hay varias dudas acerca de la implementación que ya está pues al 100% y en forma. La facturación es la 4.0. ¿Cómo entramos, mi estimado contador, con la facturación 4.0 de lleno y sin errores, o todavía hay problemas en su implementación? Bueno, recordar un poquito, creo que lo comentábamos en el último programa, pues esto es parte de la actualización o evolución que ha tenido la factura desde 2013, 2014, hasta llegar a esta versión 4.0, que igual le fueron dando un poco de largas, iba a entrar en vigor en el 2022 y total se fue retrasando un poco su implementación, pero ya a partir de abril de este año ya forzosamente todos tenemos que facturar en la versión 4.0. Recordar que esta versión, los datos básicos que debe de validar la factura son el nombre o razón social, el código postal del contribuyente, el régimen fiscal y lógicamente el RFC. Entonces, esos datos son esenciales para efectos de la facturación. Y ahora sí, ya a partir de abril de este año, ya todo mundo, para efectos de sus facturas, tiene que estar emitiéndolas en el 4.0, para hacer un poquito de memoria de cómo ha ido evolucionando. Ok. Oye, contador, pues antes de que entraras, yo estuve duro y dale ahí que mandaran sus preguntas porque ibas a estar con nosotros en el programa. Y ya tenemos muchas preguntas de gente elaboradas, ya tenemos muchas dudas de personas, pero hay varias reiterativas y que me llaman particularmente la atención. Sí. Una que me dicen, oye, nosotros vamos a veces a varios negocios, restaurantes, tiendas, departamentos, o sea, a negocios, pues. Sí. Y a la hora que pides la factura, te dicen que si no les das la constancia, no te pueden emitir la factura. Y si cuando tú vas fuera, andas en Monterrey, andas en Guadalajara, en otras partes, pues no andas cargando con la constancia. ¿No será esto que es un pretexto para no facturar o realmente qué pueden hacer como para poder brincar ese trabo y que sí le den la factura? Así es, mira, realmente lo comentamos en el último programa, no existe ningún ordenamiento legal en el cual me obliga a mí a entregar mi constancia fiscal a quien me va a facturar. Lo que me obliga es a darle los datos correctos, ¿de acuerdo? Correcto. Para que pueda emitir la factura. Entonces, pero por la práctica muchas veces para hacerlo más sencillo, es pedir la constancia. ¿Por qué? Porque ya a la hora de estar lo que es en la operación, oye, ¿es un 0 o es una O? ¿O es un 1 o es una I? ¿O el nombre está abreviado? ¿O lleva un punto? Etcétera, etcétera. Entonces, para evitar ese tipo de errores, muchos de los negocios en forma práctica, para ellos que emiten la factura, es solicitarle al cliente su constancia de situación fiscal para que ahí poder tomar los datos tal y cual están en las bases del SAT. Esa es la realidad, pero no hay ningún lugar donde me obligue a entregar esa constancia. Siempre y cuando yo le aporte a ese proveedor o donde yo consuma, donde yo compre los datos correctos, no tengo por qué entregarle ese documento. En ningún lugar lo dice tal cual como una ley, pero en la práctica se está haciendo para efectos de que no haya equivocación y que se pueda emitir la factura. Fíjate, algo muy interesante, por ejemplo, el caso de los bancos, el caso, por ejemplo, de los servicios, como puede ser el teléfono, la luz, etcétera. En los bancos ellos estuvieron haciendo una campaña para que cada quien entrara a su portal y actualizara sus datos, ¿de acuerdo? Para que el banco te pudiera emitir el comprobante por los ingresos que te cobra, ya sea por comisiones o por esto o por lo otro. Pero mucha gente no lo atendió. Entonces, pues si tú no le diste al banco los datos correctos, pues no te está emitiendo ese comprobante de las comisiones que te cobra. Y hay mucha gente que todavía hasta la fecha ni cuenta sea de eso, ¿sí? Entonces, ya las comisiones que te cobra el banco, como no hay un comprobante fiscal digital, pues ya no son, vamos a decirlo así, deducibles para efectos tuyos. Lo mismo sucede con las compañías de teléfonos y todo, que te estuvieron haciendo la campaña, pero muchas veces lo dejamos a la desidia, y ahora si tú tenías un comprobante, una factura por el gasto del consumo de tu celular o de la telefonía fija, etcétera, ya no te la están emitiendo porque tú no has proporcionado
proporcionado los datos para que esa compañía te los pueda emitir. Es algo que está sucediendo y que es muy común. Oye, pero no habrá un problema con eso, contador, en el sentido de que esa compañía te cobra el IVA, pero no lo reporta, entonces ¿para dónde se va esa lana? No, bueno, es que al momento de no emitir un comprobante en forma individual, bueno, ellos tienen la obligación de incluirlo en un comprobante, vamos a decirlo así, al público en general. Así es, exactamente. Pero sí es algo importante para todas las personas que nos escuchan, verifiquen el caso, sobre todo de los bancos y de las compañías de servicios de diferentes tipos, que hayamos actualizado nuestros datos para que puedan estar emitiendo esa factura mensual, ¿verdad? Y aprovecharla en tus deducciones si es el caso. Ok, ese es el caso, por ejemplo. Pero, por ejemplo, me estaban comentando ahorita un caso muy específico de un buen amigo aquí que me comenta, me dice, que fue, por ejemplo, en un restaurante en Guadalajara, sí, y pues fue una cuenta bastante grandecita, eran 16,000 pesos de cuenta porque era pues una mesa grande. Y lo iban a facturar pues a un club, por llamarlo. Sí. Y a la hora le dijeron, pues dame tu constancia fiscal. Pues no la traigo. No, pues es que si no me entregas la constancia no te puedo hacer la factura. Le digo, no, bueno, pues te doy los datos. No, es que necesitamos nosotros, le digo, oye, pero es que, ¿cómo es que yo ande cargando con los papeles en la mano abajo el sobaco? O sea, pues no puedo. En la práctica mucha gente te dice eso, oye, no, es que me la tienes que dar, si no puedo. En ningún lugar dice, ¿verdad? Sí, pero a veces también uno por obtener su comprobante, pues se las manda, ¿verdad? Sí, dice, bueno, déjame ver si me la pueden mandar aquí por WhatsApp y dame el teléfono. Me dijo, no, es que necesitamos nosotros aquí. No, o sea, pues ya, o sea, ya no, o sea, son ciudades, por ejemplo, en el caso de las ciudades turísticas, contador, que pues saben que las personas que van, pues no van a regresar, o sea, o van a regresar dentro de un año, si acaso. Es correcto. Y no hay ningún problema, y que pues ya no lo vas a volver a ver, pues te la hacen de jamón ahí un buen rato y pues te vale porque pues ya no lo vas a volver a ver. Así es. O sea, ahí, ¿qué onda? O sea, le exigían que, digo, oye, pues no es como que ande yo con el papel aquí con él bajo el brazo todo el tiempo. Te lo mando por WhatsApp. No, es que, dijo, es que a mí nadie me obliga, justamente eso fue lo que le dijo, a mí nadie me obliga a tener que entregar físicamente la esta. Dijo, no, pero es que son políticas internas de la compañía. Y como si no cumples con las políticas, no te puedo facturar. Total que se hicieron ahí de palabras, hizo un rollo y no le facturaron. Entonces, sí desgraciadamente eso es lo que en la práctica a veces sucede, pero sí, obligación no. Mientras yo proporcione los datos, a mí me toca seguido, por efectos del trabajo, visitar la ciudad de Monterrey, y en muchos lugares y en muchos restaurantes no te piden la constancia, nada más dame tus datos, tal cual. Es más, anótamelos si tú quieres en un formatito de ellos, con los datos que debe llevar para la validación de la factura, y te la emiten sin mayor problema. Sí, ya muchas veces las cuestiones de políticas internas y también, pues bueno, el criterio de quien te esté atendiendo y eso dificulta las cosas, y a veces dicen, no, pues mira, para no equivocarnos, mejor dame tu constancia. También no tiene absolutamente nada malo el entregar la constancia, es simplemente el documento donde viene tu información, pero no hay obligación en ningún lugar de tenerla que entregar físicamente o en forma electrónica. ¿Cuáles serían los datos sensibles y obligados a entregar para que te facturen? Decir, mira, con que yo te entregue esto, estás obligado a entregarme la factura. Así es. Bueno, pues es el RFC, el código postal, el nombre, ¿verdad? El nombre o razón social y mi régimen fiscal. Eso sería... Ahí donde se atoró el asunto, porque muchos no se lo saben, sobre todo las personas físicas con actividad empresarial. Bueno, yo lo más recomendable en estas épocas es tener una constancia descargada en tu teléfono móvil. Todo el mundo está en tu teléfono móvil, y en un momento dado, pues ahí la consultas o ahí se la muestras a la persona que te va a facturar, o simplemente se la haces llegar. Es lo que se recomienda, ¿verdad? Ya ves, si te vas a tiempos anteriores, ¿no? Cuando salías de viaje por cuestiones de trabajo, para cuestiones de los viáticos, cargabas con una cédula fiscal y ahí la traías enmicada, ¿no? Y con esa pedías la factura, ¿te acuerdas? Bueno, pues ahora lo recomendable es tener tu constancia fiscal actualizada y traerla como un archivo en tu teléfono. Y ahí se la das para que te puedan facturar. Oye,
Sí, Nos estaban comentando acerca de una nueva aplicación para los celulares correcto. en el caso de esto. ¿Sí es verdad? ¿Sí está funcionando? O es un plan piloto o qué onda? Bueno, precisamente eso es lo más nuevo. Prácticamente ahora el día viernes, hace 2 días, el SAT anunció la liberación de una aplicación para teléfonos móviles llamada, en pocas palabras, SAT Factura Móvil, donde tú descargas la aplicación en tu teléfono y vas a poder facturar desde tu teléfono, vas a poder consultar las facturas que emites, vas a poder consultar las facturas que recibes, puedes programarlo para que te mande una alerta cada vez que se emite una factura. Te estoy diciendo lo que dice la Sí, ficha técnica. es muy bonito Déjame te esto. digo que el día de ayer descargué la aplicación para empezar a hacer pruebas. Es una aplicación muy sencilla, no he hecho pruebas, prácticamente fue el viernes cuando la liberaron, no he hecho pruebas para facturar, pero sí para consultar facturas es algo fácil de hacer. Habría que ver un poquito más los requisitos, etcétera, pero yo ya la descargué en lo personal para hacer pruebas precisamente por cuestiones propias de mi actividad, y se ve como una aplicación sencilla. Vamos a esperar a ver cómo opera, pero la liberaron apenas ahora el 28 de julio. Y genera un XML y todo. De acuerdo a lo que dice la ficha técnica, genera un XML y de hecho nos dice por ahí que va a generar un código QR precisamente para efectos de que cuando te quieran facturar, pues ya nada más enseñas el código QR sin necesidad de enseñar la constancia y automáticamente el otro receptor puede leer el QR y ya traslada tus datos fiscales. Es lo que dice la ficha técnica, falta probarla, apenas tiene 2 días liberada esta aplicación, pero ahora sí que la probé. QR y pum, vámonos. Así es, se trasladan los datos fiscales, según lo que dice la ficha técnica. Vamos a ver cómo opera, pero para efectos, yo ya la probé para efectos de consultar y es una cosa muy sencilla. Claro, tienes que tener tus contraseñas, tus usuarios que tienes registrados en el SAT, etcétera, pero es una cosa sencilla. Oye, pero una pregunta, suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, Sí. que funcione bien lo del QR. Por ejemplo, yo llego con mi celular a un restaurante y enseño el QR, pero el restaurante, ¿qué aparato tiene que tener para que lea el Bueno, QR? un lector de QR nada más. De acuerdo a lo que dice la fecha técnica, un lector de QR como tal, ¿verdad? Con la cámara y automáticamente se va a trasladar. Hay que revisarlo si esto es así, ¿verdad? Pero de acuerdo a la ficha técnica que estuve Por revisando ejemplo, el día de ayer. los negocios tendrían que tener un celular exclusivamente también para eso. Bueno, o sea, la puedes traer como cualquier aplicación y tú la abres en el momento en la que requieras o la puedes dejar abierta dependiendo de la naturaleza. El punto que voy yo es que esa aplicación no solamente es para enviar, para elaborar, sino para recibir facturas también. Sí, también puedes consultar la recepción de tus facturas. Porque si yo llego y enseño el QR, así, pum, enseño el QR, pues la otra persona tiene que tener también un celular para leer ese QR y jale la información. Así es. Y emitirte la factura, pero tú ya en ese momento, si traes la aplicación, ya puedes verificar que te ha llegado la factura. ¿Sí? Sin necesidad de entrar a una computadora, etcétera, etcétera. En la aplicación, lo que es la consulta de facturas, que yo ya lo probé, es muy sencillo. Esperemos que realmente tenga toda la operatividad y que funcione. Y bueno, pues esto va a ser algo novedoso para efectos del SAT. Y ahora sí, pues también ya no va a haber de que no te puedo emitir la factura, pues si la puedes hacer hasta en el teléfono, ¿no? Para aquellas personas porque también sucede algo, fíjate, cuando vas a ciertos lugares que pides la factura y te dan el ticket, y dice usted entre a la página y ahí tramite su factura. En muchas compañías es algo completamente sencillo, pero en otras, al momento de entrar a la página para tú querer facturar, no, hombre, haz de cuenta que... Acabo de leer justamente el viernes sobre eso y tengo la estadística. ¿Sabías tú que el 77%, lo traigo fresco todavía, el 77% de las personas que le dan un ticket para que haga su factura propiamente no lo hacen?
Sí, sí, en algunas empresas, no, hombre, es un problema y regístrate y pon tu correo y pon otra contraseña y válgame, no, hombre, hasta que dices, no, mejor no lo hago. Y también sucede, como dices tú ahorita que comentabas en las ciudades turísticas, que en los restaurantes y eso, o cuestiones de ese tipo, que pides el ticket y te dicen, entra a esta página, y luego entras a la página y nunca está activa, ¿no? También, y como ya no regresas, ya no te quejas, pues ya. Eso también es común que suceda cuando estás fuera, ¿no? Pero bueno, son detalles que pasan en la cuestión comercial. Desde un punto de vista fiscal, sí es importante que la gente esté enterada. Los que tengan negocio, muchas veces ponemos a facturar a algunas personas, a los auxiliares, a los cajeros. Es muy importante, como siempre lo he dicho, que esa persona que factura tenga la capacitación para elaborar una factura, para cancelar una factura, para en un momento emitir una nota de crédito, etcétera. Y que tratar de que no haya errores en la facturación, porque ahora, desde que el plan del SAT, desde el 2013, la factura es el centro en el cual gira la información fiscal para efectos del SAT vigilar. Ok. Una de las preguntas que también más nos hacen, contador, es acerca de una nueva modalidad que ha estado empezando a tener mucha aceptación entre los cuentavientes de la banca, que son las empresas que ya les permiten en los bancos abrir cuentas y que le den una tarjeta de débito. ¿Ok? Sí. Entonces, esto de entrada suena un poco medio interesante, porque anteriormente, cuando una persona moral abría una cuenta en un banco, imposible que te dieran una tarjeta de débito a una persona moral, solamente te daban chequera. Sí, correcto. Las tarjetas de débito eran para uso exclusivo de las personas físicas, ya sea con actividad empresarial o personas físicas nacionales sin actividad empresarial. Ahora hay una modalidad que algunos bancos han implementado en donde a las personas morales les dan tarjetas de débito. Así es. ¿Cómo es que fiscalmente se contabilizan esos gastos con la tarjeta de débito? Porque sonaría que muchas de las veces las utiliza el propio dueño o el gerente para otras actividades que no son inherentes a la empresa. Bueno, hay que recordar, bueno, y también lo que dices, o sea, por ejemplo, antes se utilizaba mucho la chequera, ¿no? Ahorita ya prácticamente las chequeras están en desuso, ¿no? Ya todo es a través de transferencias electrónicas o medios electrónicos, y uno de ellos es el uso de las tarjetas de débito. Hay que recordar, digo, cualquier gasto que tenga la empresa para efectos fiscales tiene que ser indispensable para su actividad. Entonces, si yo realizo el gasto con una tarjeta de débito, es igual como si lo hiciera con una transferencia, pero tiene que existir un comprobante fiscal que ampare esa salida de dinero y que sea relativo a un gasto indispensable para la actividad de la empresa. Ese es el punto, ¿verdad? Sí, porque si la agarras y empieza a cargar cuestiones personales y no hay un comprobante, pues lógicamente digo, al final de cuentas la salida de dinero va a estar, pero para efectos fiscales, pues esas salidas de dinero prácticamente no van a contar, por decirlo de una manera sencilla. Entonces, va aparejado que ese gasto con la tarjeta forzosamente tiene que ir aparejado con una factura. Así es, definitivamente. En la mayoría de los casos tendría que ser así. Me pone el ejemplo y me dice, no, pues es que muchas veces vas de viaje y traes la tarjeta del negocio, te bajas a un Oxxo, compras un café y no sé qué, pues es que son gastos del negocio, porque vamos a Monterrey o vamos a Ciudad Victoria y son gastos del negocio, o sea, vamos a un viaje de negocios de la empresa y se bajan un Oxxo y compran unas papitas, un café y un lonchibón y son 120 pesos y lo pagan con la tarjeta y lo pagan no sé qué cosa y compran unas donas y pues se va juntando, pues. Sí, así es. No, ni piden nada en el Oxxo ni nada. Ahí lo recomendable, bueno, si es un gasto indispensable, en este caso un gasto de viaje, pedir el comprobante. Si no, pues esos gastos no formarán parte del cálculo para efectos fiscales. Entonces, equivocadamente piensan que por el hecho de pagar con la tarjeta, ya todo va a ser fiscalmente comprobable. Así es que hace algunos años, ya varios años antes, por ejemplo, algunos gastos con el hecho de pagar por tarjeta
se consideran como prácticamente deducibles, ¿no? Las gasolinas, etcétera. Pero ya tiene años de que no, ¿verdad? O sea, tiene que haber un comprobante fiscal digital electrónico. Ok. En el caso, por ejemplo, de ¿tiene algún efecto tarjetas adicionales en esas cuentas? No, sería exactamente el mismo caso. Para efectos fiscales sería el mismo caso, independientemente del número de tarjetas, independientemente de quién las use, ya eso sería cuestión de políticas internas de la empresa, pero para efectos fiscales, si es una salida y se va a hacer deducible, tendrá que haber un comprobante fiscal. ¿Y si es una tarjeta de crédito, contador? Sucede exactamente lo mismo. La tarjeta de crédito pues no es otra cosa más que un medio de pago o en un momento dado un cierto medio de financiamiento, por decirlo de algún modo, pero para efectos fiscales tendrás que tener un comprobante en dado caso de que el gasto sea deducible. Hay una pregunta extremadamente reiterativa, contador. El pago de honorarios en los hospitales a los doctores que te exigen en efectivo. Bueno. Que si, o sea, pagas con tarjeta y te exigen que sea en efectivo, y si pagas con tarjeta, pues que no te dan la factura. Bueno, ahí hay que ver. Son diferentes casos, ¿verdad? Que se dan, pero es común en el caso de los hospitales. En primer lugar, ¿quién está cobrando el honorario? ¿El hospital o el médico? Generalmente es el médico, ¿de acuerdo? Entonces el hospital dice, yo no te lo voy a facturar porque no es un ingreso mío. El ingreso mío es la utilización del cuarto, lo que te vaya a facturar el hospital. Pero los honorarios médicos son honorarios del médico. El que te lo debe facturar es el médico, ¿de acuerdo? Y ahí es donde empieza la estirada floja. Como tú dices, oye, pues muchos no quieren emitir la factura. Bueno, eso ya es responsabilidad y civismo fiscal de cada quien, ¿verdad? Digo, lo que es más reiterativo, contador, es que las personas van al hospital, son atendidos en el hospital, son salen en remisión del hospital, pero a la hora de pagar, si quieres pagar con tarjeta, te dicen, no, pues es que tienes que ir al consultorio del doctor a pagar con la tarjeta. Sí, porque no es un ingreso del hospital muchas veces. Recuerden, muchas veces los doctores no son trabajadores del hospital, sino que ahí prestan sus servicios, pero ellos son los que tendrían la obligación de facturar sus honorarios. Muchas veces por la facilidad, pues la misma caja del hospital es la que recauda todo y posteriormente reparte a donde tenga que ir, ¿verdad? Pero a veces pues el hospital no tiene por qué facturarte ese ingreso, ya que no es ingreso de él. Del hospital, ok. Así es. Por eso es importante poner, en esos casos yo siempre lo que recomiendo es, bueno, desde el principio aclara con el doctor, cuál va a ser su honorario, me los va a facturar, sí, se los pago con tarjeta, desde el principio, ¿verdad? Tratar de que las cosas queden claras. Y lo que está diciendo ahorita, Javi, bueno, la persona que me lo está poniendo, pues es cierto, digo, a mí a nosotros nos pasó, justamente casi igual, parecido igual, en un hospital de la localidad igual. De hecho, hasta tenían un paquete que cobraban y luego nos cobraban doble, nos cobraban los honorarios del hospital y nos cobraban los honorarios del doctor, cuando era un paquete, pero bueno. Y luego te cobran una caja de guantes y usaron 2 guantes y dice, bueno, pues dame la caja, pues si ya me la cobraste. Pues no, tampoco te dan la caja. No. Ay, todo esto, ese es para un tema completito de programa, la cuestión con los hospitales. Pero bueno, contador, otra de las dudas más generalizadas, las consecuencias de emitir una factura equivocada. ¿Tiene realmente consecuencias fiscales o no las tiene? Ok, sí, es muy importante esa pregunta. Mira, definitivamente que sí. Independientemente de que ahora con la versión 4, pues ya los datos van a estar validados, no hay problema, no me equivoqué, les pedí la factura a quien debió de ser, con los requisitos que debió de ser, punto. Pero dentro de la factura pues, se describen diferentes cosas, independientemente del producto, si lleva impuestos, si no lleva impuestos, en términos genéricos el IVA, si lleva, si no lleva, a qué tasa. Pero hay algo bien importante. Dentro de los campos de la factura hay un método de pago, una forma de pago.
¿Qué es esto? Voy a ponerlo en palabras muy sencillas. Hay dos grandes, una que dice pago en una sola exhibición y otra que dice pago en parcialidades o diferido. Vamos a ponerlo así de sencillo. Sí, así es. Pago en una sola exhibición quiere decir que ya te lo pagaron, te lo están pagando o ya recibiste ese dinero. ¿Ok? Tú como quien emite la factura. Pago en parcialidades quiere decir que ya se emitió la factura, pero aún no te la han pagado. Hasta ahí creo que es algo muy claro. Entonces, ¿qué sucede si yo me equivoco y vamos a decir que yo emito todas las facturas como pagadas en una sola exhibición, aunque no me la hayan pagado ya en la práctica o en la realidad? Para el SAT, ¿qué le estoy diciendo? Yo este dinero o esta transferencia, lo que sea, lo recibí tal día y tal fecha, al yo emitir una factura con el método de pago de una sola exhibición. El día de mañana, y ahorita lo estamos viendo, en la actualidad, ahorita están llegando todos los correos del SAT y creo que los radioescuchas, muchos les están llegando correos del SAT. Oye, en noviembre del 2022, tú emitiste comprobantes pagados en una sola exhibición por 100 pesos y a mí me declaraste 50, me debes. Esa es la consecuencia más grave de emitir malos comprobantes, de ponerles mala el método de pago, o también, independientemente de las multas que hay por emitir los comprobantes con errores o lo que tú quieras y mandes, o también emitirlos dos veces. Oye, me equivoqué, cancélalo, me equivoqué en la cantidad, cancélalo y emite el nuevo. Entonces a veces emiten el nuevo y no cancelan el anterior. Todo ese tipo de detalles, al final de cuentas, esa información es la base que está utilizando el SAT para determinar un ingreso fiscal, un cobro de IVA, etcétera, etcétera. Entonces, es sumamente importante que la persona o las personas o el sistema que utilicen las empresas chicas, medianas, grandes, tenga la capacidad de detectar cuándo se cometen los errores, porque si no, nos vamos a topar que el día de mañana el SAT nos va a decir, oye, pues aquí está, o sea, tú metiste tantos comprobantes pagados en una sola exhibición. Para mí, tú ya recibiste ese dinero y dime que no. Y la cosa es que no sucede de ahorita, sino que te dicen, oye, en el 2019, en marzo, tú metiste esto y a mí me declaraste esto. Por lo tanto, yo considero que me debes. Eso es, ahora sí que la parte fundamental cuando se cometen errores en la facturación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, estar revisando constantemente las facturas que emitimos, las facturas que recibimos, si son pagadas en parcialidades, emitir los comprobantes de pago, etcétera, etcétera. La facturación es una parte medular de mi comportamiento fiscal que yo le estoy diciendo a las autoridades. Entonces no podemos dejarlo a la ligera. Eso tenemos que tener mucho, mucho cuidado. No, pues tanto como lo que acabas de mencionar, por un error nada más de apreciación en la recepción del pago, Ajá. pues se pudieran hasta duplicar el pago, o sea, de decir, oye, tú dijiste que lo recibiste y fue en dos pagos, o sea, y tú dijiste que ya lo había recibido, y nomás me pagaste sobre la mitad. Exactamente, eso es lo importante. Entonces son las facturas a crédito, lo que estás mencionando tú. Puedes, o sea, en las pago en parcialidades son a crédito, vamos a ponerlo así en términos genéricos, y pagas en una sola exhibición es que ya te la pagaron o están por pagarte, tú ya sabes que te la van a pagar. Entonces aquí lo erróneo sería no sacar los complementos de pago. ¿A eso te refieres? En el caso de pago en parcialidades, así es. O en el caso de pagarse una sola exhibición, tú decir que fue en una sola exhibición y que no sea así. ¿De acuerdo? Porque para pero si tú dijiste que fue así y después sacaste un complemento de pago, bueno, pues no, porque ya no se puede. Así es. Cuando ya está pagada una sola exhibición, pues ya no corresponde un complemento de pago. Entonces sí tenemos que tener cuidado. También si utilizamos un sistema, por ejemplo, en las facturas que son pagadas en parcialidades o diferidas y que vamos recibiendo abonos sobre esa factura, sí cuidar bien que mi sistema esté haciendo bien los abonos, ¿no? O sea, yo emití la factura de 1,000 pesos y luego recibí un abono de 100 y luego otro de 100, luego otro de 100 y así.
ver que mi sistema esté registrando bien esos 100 pesos, ¿de acuerdo? Restando el saldo de esa factura que yo emití por 1,000. Entonces, sí se convierte en algo fundamental la parte de facturación en los negocios. Y la metodología de pago, contador, si tú vendes en parcialidades o en pagos, y por ejemplo en una ocasión te dan 2,000 pesos en efectivo, y luego otra 2,500 en transferencia, y luego otra 2,000 en cheque, pues hijo. Sí, O sea, todo eso lo tienes que poner al complemento de pago. Al complemento, así es, para que todo guarde una relación, es correcto. Ok. No poner, por ejemplo, el abono fue de 6,000, pero fueron 2 en cheque, 2 en efectivo y 2 en transferencia. Si tú pones 6 en efectivo, ¿pasa lo mismo? Sí, bueno, depende, ¿no? O sea, muchas veces en el mundo comercial recibes pagos, oye, me pagaron los 6,000 con 1,000 en efectivo, 3,000 en tarjeta, etcétera. En el comprobante se tiene que poner el método de pago que se tuvo la mayoría, ¿verdad? Al fin de cuentas es un ingreso fiscal, o sea, independientemente de cómo te lo pagaron, es un ingreso fiscal, pero sí tenemos que cuidar mucho los datos que estamos asentando en nuestras facturas. Las cancelaciones, es muy común ver que muchas veces en los sistemas que manejan en los negocios, tú la cancelas en el sistema, pero esa factura no está cancelada en el SAT. Es bien común. Entonces ahí estás duplicando un ingreso, o para el SAT lo que estás haciendo es que le estás dejando de declarar un ingreso. Entonces la parte de facturación es medular. A veces, como siempre lo he dicho, a veces son ahorros mal entendidos, ¿no? Muchas veces alguien dice, oye, ¿por qué le voy a pagar a alguien para que me facture? ¿O por qué voy a contratar a alguien capacitado para que me facture si lo puedo hacer yo? Claro que lo puedes hacer tú, siempre y cuando estés capacitado para hacerlo, ¿no? Porque esos errores tienen consecuencias que después salen más caros. Y no es que y lo peor de esto es que no te lo dicen ahorita, sino que te dicen, oye, hace 3 años tú emitiste esto, aquí los tengo. Y pues ni modo que digas, no, no fue así, pues aquí están, ¿sí me entiendes? Y entonces pues me debes, y ya con actualizaciones y recargos, una cantidad que era pequeñita se puede convertir en una cantidad considerable. Entonces, sí, mi recomendación es tengan a su personal de facturación capacitado, contraten a alguien capacitado, o si ustedes la hacen, capacítense o contraten los servicios externos de alguien que tenga la capacitación adecuada para evitarnos ese tipo de problemas. Oye, contador, una de las preguntas, ¿es verdad que el régimen de arrendamiento prácticamente se cocina aparte? ¿O es más lo que se habla de eso que lo que es? Tiene unas reglas diferentes en cuanto a ciertos aspectos, pero trayéndolo al tema de la facturación, es exactamente lo mismo. Cuidar de que la factura se haga correctamente, que lleve los complementos que debe llevar. En el caso de arrendamiento, tiene que llevar la cuenta de predial pues de local o del terreno que esté en renta, etcétera. Tiene su forma de cálculo, puede ser diferente a otros. Por ejemplo, si yo rento un local, bueno, no sé, lo que sea, en 50,000 pesos, la base del pago de impuestos es sobre 50,000, ¿no, verdad? No, o sea, si utilizas la facilidad, técnicamente, bueno, en lo común le llamamos una deducción ciega, dependiendo si es local comercial o si es casa habitación, y si es casa habitación, si es amueblada, si no es amueblada, tiene sus cosas, pero en términos generales no, hay una deducción ciega para efectos de locales comerciales, donde la base se baja, no son los 50,000 pesos. Ok, perfecto. Pues nos quedan escasamente 4 minutitos, contador. Algo que nos puedas complementar con esta entrevista antes de irnos. Bueno, pues lo más novedoso es este nuevo aplicativo del SAT. Habría que probarlo. En las próximas semanas vamos a ver cómo está su comportamiento, pero es parte de las herramientas tecnológicas, como cualquier otra aplicación, que yo creo que pudiera facilitarnos mucho la operación. Claro, todo esto tiene que ir aunado a una serie de buenas políticas internas, buenos procedimientos internos para cuidar
nuestra salud y nuestra información fiscal. No todo es el comprobante, en el sentido de que, bueno, el comprobante al final de cuentas se emite, hay que emitirlo correctamente, pero la forma o los pasos que yo hago internamente para que ese comprobante se emita sin errores, que no se esté duplicando, que se cancelen cuando se tenga que cancelar, que alguien se esté dando seguimiento, etcétera, tiene mucho que ver con la organización interna que tengamos. Sí, también hay que decirlo, en el negocio pequeño, en el negocio, vamos a decirlo, el hombre negocio, ¿verdad? Que lo comentamos, ¿no? Que pues traes la oficina en el carro, ¿no? Y tú cobras y tú vendes y tú vas a instalas y esto y lo otro. Bueno, es recomendable que ese tipo de negocios siempre acudan a un especialista, por lo menos para efectos de facturación, para que no cometan los errores. Anteriormente sigue siendo sencillo hacerlo en los medios que te da el SAT para que lo hagas, pero independientemente de lo sencillo de hacerlo, es qué información estás poniendo para que ésta sea correcta y no tenga una consecuencia en una fecha posterior. Entonces sí, mi recomendación es esa, siempre busquen a alguien que tenga la capacitación y el conocimiento para evitar dolores de cabeza posteriores que pudiendo haberse solucionado en el mismo momento o en el mes en que esto sucedió, lo dejamos y pues si no nos acordamos qué hicimos ayer, imagínate acordarnos qué pasó hace 3 años, ¿no? Entonces, a veces es más doloroso desde el punto de vista económico y también de horas, hombre, de a ver, ve a revisar qué pasó allá en marzo del 2019. Híjole, pues estás dedicando dinero, tiempo y esfuerzo a algo que pudo haberse corregido previamente. Nos dice el contador Antonio del Bosque que le mandamos saludos al programa. Saludos. Las disposiciones de la facturación electrónica no necesariamente contemplan todas las necesidades de la operatividad de las empresas. Sí, definitivamente, completamente de acuerdo. Hay ciertas situaciones muy especiales o específicas que se dan en la gran cantidad de negocios y de giros que puede haber en la actividad económica, pero bueno, al fin de cuentas lo que tenemos que cuidar es el estándar general, ¿verdad?, de nuestro comportamiento fiscal. Pero completamente de acuerdo, no necesariamente la facturación electrónica resuelve las cuestiones operativas o tiene la facilidad para lo que sucede en cierto tipo de negocios, es correcto. Correcto. Anaí Díaz, interesante tema de la facturación, saludos, muchas gracias Anaí Díaz. Bueno, contador, pues te agradezco como siempre, nada más, antes, no sé si nos puedas compartir en dónde te pueden localizar para algunas preguntas adicionales o algún dato inherente al tema que acabamos de tocar, teléfono, dirección o correo electrónico que nos puedas facilitar, contador. Sí, claro que sí, Alberto. Mira, el teléfono de nuestras oficinas es 867-712-6682. Lo voy a repetir, 867-712-6682. En horario de oficina, ahí con mucho gusto los podemos atender. Ok, 867-712-6682 y la dirección es Héroe de Nacatás. Héroe de Nacatás, 3523, entre Obregón y Aldama. Ahí nos encontramos en el centro de la ciudad. Bueno, pues ahí tiene usted los datos del contador Rafael Contreras Martínez de CEO Laredo, nuestro contador de cabecera del programa de aquí de Portafolio. Es Héroe de Nacatás, 3533. 23. 23. Así es. 23, entre Obregón y Aldama. Teléfono 867-712-6682 para cualquier consulta de nuestro amigo Rafael Contreras. Pues, contador, muchísimas gracias. Muy agradecido, como siempre, con tu presencia, compartir tus conocimientos y tu tiempo. Al contrario, Alberto, muchas gracias a ti. Ya sabes, estamos a la orden. Y bueno, pues cuando haya por ahí otra novedad, nos volveremos a ver. Ahorita vamos a probar durante estas semanas esta nueva aplicación que salió hace... A ver si nos dice si funciona. El viernes. Y ojalá y funcione bien. Facilitaría para muchas empresas o para muchos tipos de negocios, y si se utiliza bien, pues bueno, es una herramienta más que nos puede facilitar la vida en esta cuestión de la facturación. Muy bien, gracias, contador. Un abrazo, buen domingo. Gracias, igualmente, hasta luego. Bueno, pues ahí tiene usted al contador Rafael
Contreras Martínez. Un tema bien interesante con lo que acaba de decir acerca de la implementación de este sistema de facturación por celular. Promete mucho que va a ser muy fácil y muy sencillo. Ojalá y que así sea, porque pues vendría a facilitar la vida de muchísimos negocios en México.